Bueno, primero que nada, buenos días, señora Juliana. En segundo, de verdad, le quiero agradecer por haberme dedicado como este espacio. Y si le parece bien, me gustaría que iniciáramos como básicamente que nos contara como una breve introducción o una breve introducción de su trayectoria y que arrancáramos directamente con la primera pregunta que dice así: con la inteligencia artificial, ¿qué trabajos cree usted que en estos momentos se encuentran en peligro? Buen día, mi nombre es Juliana Molano, soy tutora de tecnología e inteligencia artificial. Soy graduada de la Universidad de La Sabana en ingeniería informática. Actualmente curso una especialización en inteligencia artificial enfocada en modelos generativos, automatización y ética tecnológica. Con la inteligencia artificial, ¿qué trabajos están en peligro? Bueno, principalmente las que tienen tareas repetitivas, rutinarias, automatizables. Esto puede ser bien sea manual o cognitivo. Algunos ejemplos de esto pueden ser en casos administrativos, lo vemos en digitación, en entrada de datos, contabilidad básica. También lo vemos en la atención al cliente. Los chatbots se convirtieron en nuestro común, ya no escuchamos una persona a través del teléfono, sino que es una máquina quien nos está contestando, quien nos está guiando a través de un proceso de servicio al cliente para solución de dudas, ayuda con problemas sobre algún producto. También lo vemos en transporte, esto es como una nueva ola de vehículos autónomos, ya no vemos conductores detrás del volante a personas, a humanos, sino que ya lo hace el mismo vehículo, integrado con algún tipo de inteligencia artificial, que es quien le está eh, ayudando a decidir por dónde ir, cómo llegar al destino y este tipo de cosas. En cuanto a manufactura, también es muy común en líneas de ensamblaje, estos procesos que son estandarizados, que se necesita cierta meticulosidad, en inspección de calidad. Esto es completamente autónomo en este punto de la industria. Es más rentable pagar por una máquina que lo haga que pues lidiar con muchas veces el error humano. En cuanto a periodismo, también lo vemos últimamente, redacción de notas. En cuanto a clima, deporte, finanzas, hoy tú le puedes pedir a una IA que lea ciertos datos y él te redacta todo una noticia, eh, un artículo. En banca, en seguros, esto se ve como en análisis de riesgo, tú pones un perfil, la máquina, la IA lo hace todo por ti. Em, la verificación de documentos, si bien es cierto que no desaparecen totalmente el ser humano, sí es cierto que esto cambia y se convierte en tareas optativas, em, que pueden ser hechas por un ser humano, principalmente las de supervisión. Supervisar que la IA esté haciendo bien su trabajo. También lo vemos el lado más humano del trabajo en cuanto a creatividad, empatía, toma de decisiones, recursos humanos, este tipo de cosas que nos necesitan un poco más de, ¿cómo llamarlo? Calidez humana. Ok, si le parece bien, sigamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 2 que dice: ¿el mundo laboral y la asociación sindical cómo podría ser afectada por el trabajo digital? ¿Cómo podría ser afectado el mundo laboral y la asociación sindical por el trabajo digital? Bueno, el trabajo digital modifica profundamente las relaciones laborales. El impacto que se ve puede ser desde la fragmentación del empleo. Hoy en día los trabajos son temporales y esta llamada gig economy, que es un desarrollo de actividades muy puntuales realizadas por prestadores de servicios y un empleador fijo. En el teletrabajo, las dinámicas de control cambian, los horarios, hay como cierta flexibilidad en cuanto a eso, la supervisión que se tiene. Hoy en día, mientras estamos trabajando todo el tiempo, hay una cámara que nos está viendo directamente en la cara.
el derecho que perdemos de desconexión y cómo se nos obliga a estar en nuestro puesto de trabajo durante de ciertas a ciertas horas, también se crean nuevas desigualdades. Es cierto que quienes tienen más habilidades digitales pueden llegar a ganar más. Hay muchísimo desequilibrio en cuanto a estas brechas salariales. Em, Quienes no tienen este conocimiento en cuanto a tecnología y utilización de información de una forma más digital, quedan rezagados y se les olvida por completo. Em, También se ve una globalización del talento. Esto porque ya nosotros no competimos con las personas con quienes nosotros salimos del colegio o de la universidad o de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo entorno, sino que estamos compitiendo con todos los trabajadores del mundo y asimismo entramos a competir con una máquina porque se nos dice todo el tiempo que podemos ser reemplazados por una. Vuelve muy difícil organizar a los trabajadores en cuanto a espacios sindicales. Em, Hoy en día es imposible que un freelancer se pueda organizar con otro porque de ahí nace la misma libertad del trabajo y del no depender de otros. Con los repartidores también es extremadamente difícil porque tú no estás viendo como tal a tu empleador, sino tu empleador es una aplicación que descargaste. Em, los teletrabajadores también es cómo vas a organizar una reunión sindical a través de una llamada de Zoom. Se vuelve difícil y algo que pasa es que asimismo se generan nuevas demandas sindicales. Entonces ya los sindicatos no tienen las mismas necesidades y no responden a los mismos problemas. Ahora es la regulación de algoritmos, el derecho de datos, de propiedad intelectual sobre estos datos que al fin y al cabo están en un mundo digital que no le pertenece a nadie, bueno, no nos pertenece a nosotros más bien. La transparencia en cuanto a sistemas que usamos, la protección social para trabajadores en plataformas, el cómo se tratan sus datos, su información personal, todo este tipo de cosas. También es cierto que esto se presenta como una oportunidad para los grupos sindicales, em, porque se debe de alguna u otra forma buscar una nueva forma de representación. Es cierto que los sindicatos no pueden y no van a dejar de existir. Los trabajadores van a seguir necesitando una representación sindical y se puede buscar la manera de crear sindicatos digitales, afiliaciones por apps, nuevas formas. En resumen, los sindicatos deben reinventarse para estar a la vanguardia de lo que el trabajo y el mundo laboral pues nos exige. Vale, entonces, si le parece bien, continuemos con la tercera pregunta que dice así. ¿Cree usted que se genera una precarización del trabajo a través de plataformas digitales como Rappi u otros, estilo Didi y Rappi? Se genera precarización del trabajo en plataformas digitales como Rappi. Sí. Hay numerosos estudios que indican que esta precarización existe y se ve desde que no tienen un contrato laboral, no tienen ningún tipo de prestación, vacaciones, seguridad social, ninguna de estas cosas que debería ser asegurado por un empleador. Los pagos son variables, a veces son muy bajos porque dependen de un algoritmo. Hay cierta autonomía que se ve falsa. Si bien parecen independientes, igual dependen de decisiones automáticas, bloqueos, asignación de pedidos, las calificaciones de la aplicación.
También es cierto que al trabajador le cuesta mucho trabajar. El costo en cuanto a traslados, la bicicleta, el vehículo en el que se muevan, bicicletas, motos, el celular que tienen que utilizar para trabajar, la red de internet, porque todo el tiempo tienen que tener internet, los riesgos de accidente, y como ya lo mencioné, no tienen ningún tipo de prestación, entonces nadie va a responder en caso de que esto pueda pasar. Algunos aspectos positivos que resaltan también los trabajadores de estas aplicaciones son la flexibilidad de horarios. Esto es muy útil para personas que o trabajan y estudian al mismo tiempo o que tienen que responder por una familia, tipo por los hijos, recogerlos del colegio, este tipo de cosas. Hay cierta flexibilidad en cuanto a esto. La posibilidad de ingresos rápidos. Eh, También es cierto que estas plataformas tienden a crear condiciones laborales débiles. No hay nada regulado, dependen de algoritmos y es muy poco humano. Listo, señora Juliana. Y ya la última pregunta para no demorarla más. Dice, ¿con el uso de la tecnología se podría plantear un reemplazo del hombre trabajador por las máquinas? Con el uso de la tecnología se podría reemplazar el trabajador humano por máquinas. Sí, es cierto que esto ya ocurre en ciertos sectores, pero no es absoluto. La automatización reemplaza tareas, más no humanos, no personas completas. Donde sí reemplaza es en la producción industrial automatizada, en los cajeros. Tú cuando vas a un supermercado o a alguna tienda muy grande, ya no necesitas pasar por una persona que te cobre los artículos que quieres comprar, sino ya tú mismo puedes hacer todo el proceso de comprar esto, de escanear tus productos y así. También los peajes automáticos al entrar a un centro comercial, que no recibes una máquina que nos da una tarjeta y se genera toda la transaccionalidad de este proceso. El análisis de datos que es muy repetitivo. Eh, Hay sectores también donde no se reemplaza por completo o no se puede reemplazar fácilmente, como lo son los trabajos creativos de diseño, de creación. En el cuidado de personas. No hay nada más cálido que el tacto humano y esa calidez que nos caracteriza. Es difícil que nos puedan llegar a reemplazar por completo en esa área. En la toma de decisiones éticas, temas morales y sociales, pues es difícil. El manejo de imprevistos complejos es más viable que una persona sea quien solucione problemas muy difíciles porque hay que tener cierto tacto para ese tipo de cosas en el trabajo emocional y relacional, los psicólogos, los terapeutas. La tendencia no es un reemplazo total, sino se busca una colaboración humano-máquina donde el ser humano se enfoque en la creatividad, en criterio, en contacto social. Y ya quería agradecer a Juan Andrés por el espacio y también un saludo a la clase de creación sonora. Y listo, señora Juliana, esto sería todo. De verdad, pues le vuelvo a dar las gracias por haberme regalado este espacio, por haber respondido a las preguntas como con toda esa exactitud, por así decirlo. Y ya, muchas gracias y que tenga buen día. Hasta luego.